A continuación, vamos a escuchar la disertación del doctor Elio Rodolfo Parisi con el trabajo Consecuencias sociales, culturales y psicológicas del terrorismo de Estado. Bueno, buen día, muchas gracias por habernos hecho participar de esta mesa. Nosotros somos 4 profesores que venimos de la Universidad Nacional de San Luis. Esta época es una época en la que se da la mayor cantidad de oferta de congresos en el país y cansados de ir a la UBA a que nadie te escuche, o de ir a congresos donde están discutiendo todavía si las mujeres tienen inconsciente o si tienen cerebro, y cansados de ver cómo la psicología da vueltas alrededor de su propio ombligo, nos pareció muy interesante esta convocatoria de Psicología y Derechos Humanos. Nosotros tenemos un largo, para decir así, trabajo en derechos humanos. Mi tesis doctoral fue hecha en derechos humanos. Nos hemos formado con un profesor, Ángel Rodríguez Couts, que estuvo detenido y echado durante la dictadura militar en la Universidad Nacional de San Luis. En nuestra universidad el rector está desaparecido. Todavía no ha habido ningún juicio ni nada por el estilo para esclarecer eso. Sí podemos decir que en San Luis fue el primer gran juicio de derechos humanos que se hizo en Cuyo, y ahora se está por llevar adelante una mega causa, exacto, en noviembre, ¿no? Por el otro lado, contarles un poco, así abreviadamente, antes de entrar al tema, que venir y enunciar consecuencias de manera descriptiva, que de alguna manera voy a terminar haciendo eso, sobre consecuencias que perduran en nuestra comunidad del golpe de Estado, no tiene un sentido en la medida en que no podamos resignificarlo desde el lugar en el que nosotros actuamos. Nosotros creemos, y lo creemos a esto porque somos formadores y porque discutimos muchísimo la formación de los psicólogos en la Argentina. Nosotros somos psicólogos políticos, tenemos proyectos de investigación sobre psicología política, reivindicamos mucho y tenemos un lema que de alguna manera podría ser un poco la metáfora de lo que nosotros pensamos. Para nosotros toda psicología es política. No existe ninguna teoría, ni ninguna aproximación, ni ninguna práctica psicológica que no sea política. El que el otro no lo sepa, o quienes detentan las macro teorías dominantes en psicología en Argentina, tampoco lo trasluzcan y insistan en la neutralidad de la disciplina, por estos principios viejos que uno podría discutir desde cuando Galileo Galilei pide disculpas por haber dicho que la Tierra no estaba en el centro del universo. Nosotros creemos que la psicología tiene un papel determinante. Vemos por otro lado como la misma institución, como muchas veces la academia, no en su totalidad por cierto, está alienada de cómo se ha construido, de cómo esta realidad y del devenir histórico. Nosotros nos encargamos mucho en enseñarle a los futuros psicólogos que surgen, les enseñamos historia argentina, les enseñamos política, les enseñamos todo lo que es trabajo de prácticos, está atravesado por el tema del golpe de Estado, ¿no? Porque además nosotros estábamos atravesados. Por eso, particularmente, gran parte de mi familia se tuvo que exiliar para salvar la vida. Hay primos que no he vuelto a ver en 30 años. Y esto a nosotros nos ha comprometido mucho. Repensar el golpe de Estado y las consecuencias perdurables no es un tema menor. Se van a cumplir 30 años de democracia, que no es un tema menor, porque
debe ser el periodo más largo democrático en la historia argentina sin ninguna interrupción, más allá de los intentos fallidos golpistas de cara pintadas o de los golpes económicos que intentan desestabilizar el gobierno actual. Venimos remándola y me parece muy interesante el que la democracia siga siendo un valor muy importante. No obstante, uno puede hacer algunos análisis, ¿no? Hay consecuencias que siguen estando estables, hay consecuencias del golpe militar que es necesario repensarlas. Yo todavía sigo escuchando, y nosotros seguimos escuchando en mucha gente, en muchos alumnos y en la comunidad, que el golpe no existió, que a mí no me pasó nada, ¿no? Donde sigue existiendo toda una renegación de una circunstancia, porque evidentemente no hay una capacidad o un dispositivo de alguna manera que permita repensar aquello que sucedió y las consecuencias que ha tenido esto. La muerte en su momento trajo otras muertes silenciosas. Cuentan las madres de Plaza de Mayo en el libro de Ulises Gorini cómo los padres se morían de tristeza, ¿no? Así como Eve Bonafini cuenta, lo ha dicho muchísimas veces, que cuando desaparecen los hijos ellas nacen, ¿no? Nacen en el sentido de salir a la lucha, salir a rescatar un proyecto de país que estaba siendo atacado y sobre el cual se atentaba. Discriminar entre consecuencias sociales, psicológicas, es un poco difícil, pero bueno, uno viene de la academia y comete muchos vicios, ¿no? Es inevitable. Nosotros sufrimos en su momento aislamiento internacional, ¿no? A mí me produce un escozor cuando escucho a gran parte de la dirigencia argentina e incluso del periodismo que dice que estamos aislados internacionalmente, ¿no? Eso es una barbaridad. Nosotros, la dictadura nos aisló. La dictadura fue y se fijó en qué es lo que estaba pasando en Chile, ¿no? Donde Pinochet fusilaba en el Estadio Nacional a la vista de todo el mundo a sus oponentes. Chile tiene 3.000 desaparecidos y Chile todavía no se da la discusión ni que nosotros nos hemos dado, ¿no? En eso creo que somos un país de vanguardia, que está a la vanguardia en el tema de derechos humanos. Se vio lo que pasaba en Chile, entonces para evitar eso hubo más de 360, mucho más de 360 centros clandestinos de detención y la desaparición de personas se manejó en un terreno de lo ilegal, ¿no? Eso también ha sido una herramienta, no una herramienta, sino ha dejado secuelas para entender y recapacitar, repensar y resignificar esto de la ilegalidad del secuestro y la ilegalidad de la muerte, ¿no? Lo que le restaba de absolutamente todo derecho a aquel ciudadano que caía, que no quedaba bajo las manos del PEN, del Poder Ejecutivo Nacional. No es menor el tema de los desaparecidos, ¿no? Yo he escuchado a gente, he escuchado a la Nata, a Cecilia Pando y a mucha gente de la cual me da vergüenza ajena en que decir que están cansados de hablar del tema de los desaparecidos. Miren, nosotros tuvimos un golpe militar que duró 7 años, ¿no? Y me acuerdo que una vez Serrat dijo que ellos habían tenido al franquismo y que había durado 40 años. Entonces él dijo, no fueron 40 años, fue 1 año, 2 años, 3 años. Es decir, según la lectura que uno haga del tiempo, va a ser la significación que tiene. Los militares estuvieron 2.590 días en el poder, ¿no? Si nosotros tomamos las cifras de los organismos de derechos humanos, podemos calcular, haciendo un promedio, que por día desaparecían 11 personas en nuestro país, ¿no? Fíjense qué magnitud diferente toma el hecho cuando uno lo lee y lo interpreta de otra manera, siendo el mismo hecho. Insistía, sufrimos un fuerte aislamiento internacional e incluso bajo el gobierno de Carter, más allá de que los Estados Unidos negociaran permanentemente y fueran unos de los garantes del golpe, el gobierno de Carter le impuso ciertos condicionamientos y hizo que la Argentina se quedara sin créditos, a menos que aceptara que entrara
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en ese momento, que fue un hito fundacional, ¿no? Más allá de que después el gobierno no cumplió con lo que tenía que hacer. De ahí empezó a circular en su momento un libro hecho en forma clandestina, con el informe que el gobierno debía haber hecho, pero bueno, fueron los primeros atisbos, donde además se acercaron cerca de 8.000 personas a testimoniar qué es lo que estaba pasando en el país. Otro hecho que produce un aislamiento internacional muy severo, pero no quiero tomarlo por ahí, después vamos a trabajar un poquito en esto, es el tema de la fallida guerra de Malvinas, ¿no? Que viene a romper la guerra de Malvinas en este imaginario bestial de los militares, viene a romper lo que se venía haciendo desde la década del 60, desde el gobierno de Ilia, en un trabajo de recuperación de la soberanía, ¿no? Aerolíneas Argentinas viajaba a las Islas Malvinas, estaba Gas del Estado, las malvinenses venían y tenían sus hijos en el Hospital Británico en Buenos Aires, ¿no? O sea, había todo un trabajo conjunto y que se estaba haciendo en pos de la recuperación de la soberanía. Después se perdió todo de golpe. Bueno, hubo también un fuerte menoscabo en las relaciones sociales. Uno se pregunta muchas veces por qué ahora está la sociedad crispada, como le dicen, ¿no? ¿Por qué hay tanta rabia, ¿no? Pero, a ver, pensemos un poco de dónde provenimos nosotros. Si venimos de 7 años de un estado de sitio, donde hubo persecución política, hacia un enemigo generalizado, ¿no? Que era el guerrillero, que podía ser cualquiera un guerrillero, ¿no? Un barbudo, un estudiante universitario, un periodista, un militante político, un activista, ¿no? Una mujer, etcétera, etcétera. Y donde además de alguna manera estuvieron involucrados sectores de la religión, sectores de la justicia. Eso generó un menoscabo en las relaciones sociales muy fuerte, ¿no? Una desconfianza, un permanente temor a primero ser sospechoso y por el otro lado un temor a ser delator, ¿no? Uno no sabía bien en qué lugar ocuparse, ¿no? Los que defienden todavía aquel modelo, y hay muchos que todavía lo defienden, plantean que hablar de libertad o hablar de estos temas es estar crispado, ¿no? Como si hablar de estos temas, digamos, como para... no se puede hablar de estos temas si no hay convicción, si no hay dolor, si no hay fortaleza, y muchas veces si uno no está atravesado por la rabia, no por la rabia que a uno no lo deje pensar, sino por la rabia que lo puede impulsar uno a la búsqueda de la justicia, ¿no? No tenemos que tenerle temor a ese tipo de emociones. Por otro lado, bueno, la metáfora del desaparecido, acá yo hablé recién de que desaparecían 11 personas por día, ¿no? El desaparecido es un poco en el imaginario argentino, es una deuda histórica que es muy difícil de cerrar. El desaparecido no tiene una tumba, no tiene digamos, su familiar dónde ir a ponerle ni una flor. En el juicio que hubo en San Luis hace un par de años, al que nosotros asistimos, recuerdo que comentaba la mamá de Ledesma, que era un muchacho estudiante de la universidad desaparecido, estudiaba pedagogía. Uno ve las fotos de los muchachos y tenían 20 años, ¿no? Es una cosa terrible. Ellos fueron los padres fueron al cementerio del Rosario, ¿no? Al cementerio, sí, el Rosario, uno de los cementerios que hay en San Luis. Entonces encontraron una tumba abandonada. Entonces, bueno, iban y la arreglaron a la tumba, ¿no? Simbolizaron como que ahí estaba su hijo. Y ponían flores y pusieron una cruz. Y un día vinieron los del cementerio y se llevaron puesta la tumba, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque eso era una tumba de alguien que ya nadie la reclamaba, etcétera, etcétera. O sea, cuando esta gente contó eso, yo me acuerdo que cuando termina el juicio y se condena a los represores y nosotros estábamos gritando y llorábamos, y ahí
en el tribunal, en la celebración, que era una celebración muy, muy teñida de dolor aparte, sale la mamá de Valentín Ledesma, una mujer anciana, chiquita, canosa, muy bonita de cara, y sale llorando. Entonces yo me acerco a quien la acompañaba, que es una psicóloga, compañera mía, y le pregunto por qué lloraba, porque lloraba con mucho dolor, y dice, y entonces la mujer me escucha y me dice, es que no me dijeron dónde está mi hijo, ¿no? A ver, los tipos estaban todos presos, pero todavía no se sabe dónde está el hijo enterrado. Bueno, siguiendo un poco con esto, podemos hablar de la inseguridad jurídica. Fíjense, la inseguridad jurídica no es un tema menor, porque en la actualidad muchos de los personeros que ocuparon la justicia en este momento son camaristas, son jueces de primera y segunda instancia, y tienen un ejercicio de presión frente a las posibilidades de ser investigados en su complicidad con el golpe militar. El tema de la inseguridad jurídica fue tan grave, gracias, que la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires en el año 2006 hizo una desclasificación de 4.295 habeas corpus que estaban guardados desde el comienzo de la dictadura. O sea, la gente iba al abogado, presentaba un habeas corpus y el habeas corpus se guardaba, quedaba ahí, ¿no? Y además sabemos todos que pasaba con muchos de los abogados que presentaban habeas corpus, que muchas veces terminaban detenidos y en otros casos desaparecidos, ¿no? La deuda pública, ¿no? El golpe militar no está separado de la pérdida de la soberanía política, ¿no? La deuda, cuando llegan al golpe, la Junta Militar toma la nación, la deuda oscilaba en los 5.000 millones de dólares, cuando ellos se van, oscilaba en los 50.000 millones de dólares, con el agravante de que el 30% de esa deuda, ¿no? Pertenecía a los sectores privados que Cavallo había, siendo presidente del Banco Central de la República Argentina en 1981 la estatizó a la deuda. O sea, nos ataron la soberanía y nos ataron el futuro. Yo pensaba el otro día, cuando a la presidenta la hostigaban porque saca reserva para pagar deuda, estamos pagando 9.000 millones de dólares de deuda. O sea, imaginémonos todo lo que podríamos hacer si no tuviéramos que pagar esa deuda, ¿no? que fue iniciada con el ingreso al neoliberalismo de la mano de los militares y que fue profundizada luego en el gobierno de Menem y de la Rúa, porque parece que Menem nos ha hecho olvidar de la Rúa. Otro de los temas que se produjo un ensanchamiento entre la brecha entre los más ricos y los más pobres, ¿no? El gobierno militar no solamente generó el estado de sitio, la pérdida de las garantías constitucionales, sino que afectó directamente el ingreso. De hecho, si podemos tomar un dato muy puntual, que es que la guerra de Malvinas se inicia el 2 de abril, pero el 30 de marzo había una gran manifestación de la CGT. Yo estaba en la provincia de Mendoza, mataron a una persona en Mendoza, y era por el desencanto económico y por el caos económico que había y la pérdida del valor real del poder adquisitivo, además del proceso de desindustrialización que se había dado en el país. La modificación que se da en las instituciones civiles y que todavía nos está costando salir adelante, esta modificación que se da porque militares dejan sus funciones militares para meterse en las instituciones civiles. Entonces se ponen al frente de los ministerios de educación, se ponen al frente de los ministerios de salud, se ponen al frente de las universidades, se ponen al frente de las gobernaciones, de las fábricas, ¿no? Exacto, acá me dice la profesora, la colega, que estaban al frente de los mayores... Exacto, ¿no? A ver, podemos pensar en Aluar, por ejemplo, ¿no? Donde desaparecía gente, podemos pensar en eso. Eso produce una afectación que perdura aún en muchas de las instituciones, porque además se ha dado, por suerte esto está modificándose, y se está modificando porque hay un gran movimiento cultural, social y de justicia, ¿no? Me dicen que me quedan 5 minutos. A mí me tienen que cortar la lengua para que me calle. Avísame cuando se acabe, por favor. Sí, listo.
Sí, bueno, la exclusión de la política en las prácticas educativas, ¿no? Estamos viendo actualmente cómo son, más allá del enorme gusto que uno tiene ver en cómo los estudiantes de escuelas secundarias en la provincia de Buenos Aires han tomado el Colegio Nacional, en la ciudad de Buenos Aires, y han tomado otras instituciones. Nosotros ha costado mucho llegar a eso, y todavía hay personeros como este falangista de Feynman, que es un periodista que está permanentemente atacando a jóvenes que están muy interesados en su porvenir y en el porvenir de la educación, ¿no? También podríamos pensar en la guerra de Malvinas, que deja 649 muertos en combate, ¿no? 323 durante el hundimiento del crucero General Belgrano y 326 en el archipiélago. Pero hay más de 700 personas que se han suicidado. Yo todavía alguien habló, me parece que Leonardo habló del suicidio en la mesa anterior, y el suicidio en Argentina, y especialmente el suicidio adolescente en este momento, estamos tenemos un alto número de suicidios. Nosotros ayer veníamos pasamos por Rosario de la Frontera y nos acordábamos del caso de los suicidios en masa. Sí. Te quiero agregar esto de las Malvinas, que hay algo que es muy poco conocido, que muchísimos jóvenes han quedado estériles por congelamiento de los testículos por la falta de abrigo, porque eso no entra dentro ni de muertos ni de discapacitados. Sí. Claro, una discapacidad que además produce una ruptura en un proyecto vital. ¿Ok? Sí, pensemos aparte que eran soldados que eran civiles que estaban haciendo la colimba, ¿no? Yo soy de esa clase. Mi papá trabajaba en Chile en ese momento y yo me fui a Chile por terror a que me enrolara en la guerra, y además observé en ese momento un dato que lo pude pensar muchos años después, que era cómo había una suerte de depresión generalizada que se manifestaba con su otra cara, que era la manía o la euforia. La manía uno la pudo haber visto durante el Mundial del 78, ¿no? También vio manía y euforia durante la guerra de Malvinas. Yo digo, ¿podía ser la gente tan irresponsable de ponerse a pensar que ingresar en una guerra podría otorgarnos algún beneficio? Yo solamente lo puedo pensar desde ese lugar, desde el lugar de entender que ese acto de patrioterismo, ¿no? en el cual además se trasladó el modelo represor que estaba en la sociedad, se trasladó a los jóvenes que fueron a la guerra, porque los jóvenes fueron estaqueados, fueron torturados durante la guerra porque no les daban de comer, ¿no? Es decir, los chicos robados, todavía hay chicos sin dientes, que no conocen, que no son chicos, en este momento ya son adultos, ¿no? Hay 493 personas, se calcula, que todavía no han recuperado su identidad. La lista es larga. Si alguien interesaría, yo después le podemos dar la dirección o un mail para pasarles el trabajo, y a mí el tiempo se me acaba. Un poco para otras consecuencias pueden ser, pensando un poco por parte de los represores, es la necesidad de olvido y perdón, ¿no? Para que no sean juzgados, ¿no? Perdonemos, reconciliemos, no. Tomemos ese principio religioso que dice que si te pegan una mejilla hay que poner la otra mejilla, ¿no? Yo pienso, bueno, hasta dónde uno tiene que realmente asumir los costos que ha tenido esto. Tener mucho cuidado de algo que nosotros describimos como temor a la... es algo que venimos un poco trabajando, que es temor a la ruptura institucional. En un país donde el siglo pasado hubo 6 golpes de Estado democráticos, más los golpes que se metían los militares entre sí, nosotros observamos cómo cuando se propone un sistema
que produce cierta estabilidad democrática, incluso estabilidad económica, con todas las falencias que puede haber, cómo hay grandes sectores de la comunidad, incluso gente que uno puede pensar que, gente que uno podría sospechar que es inteligente, ¿no?, que tiene una necesidad de una ruptura institucional, de que esto se rompa, de que esto se acabe, de que esto se transforme, de que esto, ¿no? Y nosotros creemos que estos son coletazos, ¿no?, de una historia en nuestro país donde siempre había una interrupción, donde nunca podía llevarse algo adelante. Hace un rato hablaron de las comunidades terapéuticas, pero las asociaron a los temas de adicciones. Yo me acuerdo de las comunidades terapéuticas que llevaba a Emiliano Galende, que vos trabajás con él. Bueno, comunidades terapéuticas, o sea, tantos emprendimientos, tantos proyectos que fueron detenidos. Y en esto también hay que repensarlo, y por ahí repensarlo con la gente que está esperando que esto se acabe y que nos hundamos mañana, ¿no?, o que con las elecciones se termina todo. Esto es una... Nosotros creemos, no lo sabemos, creemos que es parte de una complejidad mayor, pero pensamos que es una consecuencia de aquellos que venían y permanentemente degradaban nuestra historia y nuestro devenir. Muchas gracias.